Hola amigos, un saludo fraterno para todos. Dios me los bendiga y bueno, deseo que el auxilio de Mamita María nos acompañe a todos en todo momento. Quiero darles la bienvenida. Bienvenidos a todos a este seminario de vida en el Espíritu. Sí, ya en este instante, muy seguramente ya has vivido dos mensajes. Uno de carácter introductorio y otro como primer anuncio de este seminario de vida en el Espíritu. Recordemos que el seminario de vida en el Espíritu es una serie de anuncios, el cual vivimos un encuentro con Dios, un encuentro personal con Jesús y abrimos nuestro corazón hacia la gracia del bautismo de su Espíritu. Entonces, ya muy seguramente has vivido un primer mensaje que fue la introducción como una preparación a este seminario de vida en el Espíritu, que muy particular porque no es como cualquiera, no es como otro. Estamos viviéndolo y recibiéndolo de manera digital, de manera virtual. Ese es el Espíritu de Dios, esa es la presencia de Dios manifestándose en su iglesia que siempre está en movimiento. Y bueno, ya seguramente viviste un segundo mensaje que es el primer anuncio, el amor de Dios, en donde muy seguramente estuvieron compartiéndote qué es el amor de Dios y más que definirlo y describirlo, transmitirte la experiencia, porque el amor de Dios es una experiencia. Muy difícilmente se puede explicar porque digamos que el amor de Dios se vive. El amor de Dios está en nuestros corazones, en nosotros, y de la única manera que podemos describirla es a través de la experiencia en el amor con Él. Y hoy quiero compartirte, quiero acompañarte también en este tercer mensaje que sería el segundo anuncio del seminario de vida en el Espíritu. Mi nombre es Carlos Bustillo de Arco y bueno, yo pertenezco a la Renovación Carismática Católica de Barranquilla, una hermosa arquidiócesis en Colombia, y voy a acompañarte en este segundo anuncio, en este segundo mensaje del seminario de vida, que es el pecado. El pecado te impide gozar del amor de Dios. Ese es el segundo anuncio, el cual estaré acompañándote en estos minuticos en donde estaremos viviendo, reflexionando y por supuesto recibiendo del mensaje de la palabra de Dios. El pecado nos impide gozar del amor de Dios. Quiero empezar compartiéndote la palabra de Dios. Quiero compartir contigo un pequeño mensaje tomado de la carta a los Romanos. Está en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Y dice de esta manera: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Ciertamente hubo pecado en el mundo antes de la llegada de la ley, pero el pecado no puede imputarse, no hay ley. Con todo, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, aún sobre aquellos que no cometieron un pecado semejante al de Adán, el cual es figura del que había de venir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, el pecado existe y nosotros hemos cometido pecado desde el inicio de nuestra historia con nuestros primeros padres. Hoy quiero compartir, organizarte, proponerte, según el seminario de vida en el Espíritu que vivimos en la Renovación Carismática Católica, quiero proponerte tres ejes temáticos. Primero, el problema del pecado. Segundo, la definición del pecado. Y tercero, el pecado y sus consecuencias. Es decir, vamos a hablar también de las consecuencias del pecado. Y si Dios lo permite, puedo compartirte contigo en unos pequeños minutos mi testimonio de vida. Mis queridos hermanos, tres ejes temáticos: el problema del pecado, la definición del pecado y tercero, el pecado y sus consecuencias. Recordemos que este segundo anuncio se llama el pecado te impide gozar del amor de Dios. Un amor de Dios que ya fue dado, un amor de Dios que ya fue
entregado para nosotros desde el momento de la creación. En ese momento, queridos hermanos, ya era el amor de Dios desbordándose de nosotros. En ese momento era el amor de Dios ofreciéndolo, dándolo todo para que nosotros pudiéramos vivir de ese mismo amor. Queridos hermanos, quiero compartirte que en el texto de Génesis, por allá al principio de todo, dice la palabra que todo era caos, todo era un desorden, había un abismo grande, había un abismo oscuro, y que Dios vio que la oscuridad no era buena y dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Entonces creó la luz, creó el cielo, creó la tierra, creó los astros, creó el universo, creó todos los animales terrestres, marinos, aéreos, creó la tierra, los frutos también, por supuesto, creó al hombre. Al séptimo día descansó. Y el hombre vivía en un paraíso. Creó al hombre y creó a la mujer a la mujer de la costilla del hombre. Y entonces el hombre y la mujer vivían en el paraíso. ¿Qué es el paraíso, queridos hermanos? El paraíso significa ver el rostro de Dios, tener cara a cara a Dios, tener un encuentro constante con Dios. Es lo que significa el paraíso. Y eso es lo que vivían nuestros primeros padres. Vivían un encuentro permanente, cara a cara, viendo el rostro del Señor. Ese era el encuentro de ellos. Ese era el paraíso. Y a ese paraíso tú y yo estamos llamados como católicos, como cristianos, como renovados carismáticos. Estamos llamados. Por eso es que nosotros vivimos los seminarios de vida en el Espíritu. Vamos a la iglesia, hacemos uso de los sacramentos, porque algún día estaremos en la vida eterna. Algún día recuperaremos esa vivencia, esa experiencia que tuvieron nuestros primeros padres. Recuperaremos esa estadía en el paraíso. Queridos hermanos, nosotros vivíamos viendo a Dios todos los días, veíamos el rostro de Dios, pero por la desobediencia, porque entró el pecado, ya no pudimos vivir, ya no pudimos estar en la casa de Dios. Y bueno, entró la desobediencia, entró el pecado al mundo, y desde ese momento hubo una ruptura con Dios. Y bueno, el hombre se fue alejando de la gracia de Dios. Pero menos mal que el amor de Dios, como nos explicaron en el primer anuncio, es tan grande que envió a su único Hijo, Jesucristo, para darlo todo, para que todos nosotros pudiéramos ser perdonados de todo ese pecado y de todos los pecados que desde ahí se desencadenaron, y pudiéramos esforzarnos también, por gracia del Señor y misericordia, esa recuperación de la estadía, del paraíso, de la gracia de Dios, al cual tú y yo estamos llamados. Queridos hermanos, el hombre y la mujer vivían en el paraíso, vivían viendo a Dios, y al desobedecer a Dios, queridos hermanos, pecaron. Al desobedecer a Dios, dejaron que el pecado entrara en su vida, en el mundo. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué concepto tienes tú de pecado? ¿Crees que la realidad del pecado atenta contra la dignidad de ser hijo de Dios? ¿Crees que tu pecado, nuestro pecado, afecta a los demás? Pensemos, reflexionemos, queridos hermanos. Porque lo que significa que Adán y Eva dejaron entrar el pecado a su vida, al mundo, significa que tú y yo también tenemos un riesgo de dejar entrar el pecado a nuestra vida. Y eso es un gran símbolo de que nosotros, si desobedecemos a Dios, seremos expulsados del paraíso y ya no podremos ver el rostro de Dios. No podremos ver y vivir ese encuentro cara a cara con Él. Entonces ponte a pensar, ¿qué es pecado para ti? ¿Qué es pecado para ti? Ponte a pensar, ¿qué significa pecar? Quiero compartirte que dentro de este anuncio, dentro de este mensaje, quiero proponerte 3 ejes temáticos. Quiero proponerte el eje temático del problema del pecado,
de la definición del pecado como segundo y tercero, el pecado y sus consecuencias. Listo. Y basado en esos tres ejes temáticos, vamos a compartir este pequeño anuncio, este mensaje que viene de parte del Señor. Hermanos, primero, el problema del pecado. Piensa y reflexiona, reflexionemos. ¿Qué es pecado para nosotros? El problema del pecado ha sido un grave problema para nosotros el pecado, queridos hermanos. Ha sido un grave problema para nosotros porque el pecado daña nuestra vida, daña nuestra mente y nuestro corazón, daña nuestro ser. El pecado hace que nosotros queramos creernos como Dios, como le pasó a Adán y Eva, hermanos. Desobedecieron a Dios porque quisieron ser como Dios. No quisieron seguir los preceptos y la voluntad de Dios. Hermanos, a veces pensamos que la iglesia es algo que nos atemoriza y no es de esa manera. A veces he escuchado que hay servidores y hay personas también que creen que ir a la iglesia es simplemente para no ir al infierno, y entonces estamos miedosos y temerosos porque entonces vamos a ir al infierno con el diablo, con Satanás, y entonces tengo que ir a la iglesia, y en vez de ir por amor vamos por obligación, vamos por miedo a eso. Hermanos, la iglesia nos ofrece un espacio de amor para que tú y yo podamos vivir el encuentro con Dios. Y ese espacio de amor también nos ofrece la iglesia para que reflexionemos y recapacitemos cuál es el pecado que hay en nuestra vida, para que nosotros podamos entregárselo a Dios, confesarlo en el sacramento de la reconciliación y podamos destruir ese pecado que hay en nuestra vida, podamos alejarnos del pecado y por fin estar cerca de Dios. Hermanos, quiero compartirte algo. Cuando nosotros vivimos el encuentro con Dios, cuando nosotros vamos a la iglesia, hacemos uso del sacramento de la reconciliación, vamos a Eucaristía constantemente, estamos recuperando esa gracia que fue dada en nosotros cuando nos crearon. Ese encuentro con Dios, cara a cara, lo estamos recuperando. Por eso es que cuando nos confesamos, sentimos, y también es doctrina de la iglesia, que somos limpiados de todo pecado. Cuando el sacerdote nos regala la absolución, somos limpiados de todo pecado. Los sacramentos nos hacen partícipe de la naturaleza divina de Dios, nos hacen familia de Dios. Y nosotros ciertamente desde el inicio hemos sido familia de Dios, porque en la creación, como hablábamos ahorita, en la creación fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, somos de Dios, somos familia de Él. Pero el pecado ha hecho que nos alejemos de esa familia de Él. Nos ha hecho de que ya no pertenezcamos a su naturaleza. Ha hecho que nosotros ya no querramos vivir ese encuentro, ese paraíso. Pero tú y yo estamos llamados, queridos hermanos, a recuperar ese encuentro. Un encuentro permanente. Un encuentro de libertad. Adán y Eva eran libres en el paraíso. Adán y Eva eran libres. Se sintieron avergonzados cuando el demonio los tentó y cometieron pecado. Hermano, el demonio nos avergüenza. Nos avergüenza, pero Dios levanta nuestra dignidad. ¿Sabes qué pasa con el pecado? El problema del pecado es que nos desanima. Es que el pecado nos hace sentir mal. El pecado afecta nuestra vida, queridos hermanos. Ese es el problema. Y a veces nosotros no creemos que es así. A veces nosotros no creemos que es así. Hermano, y el pecado es todo lo que desagrada a Dios. ¿Sabes? La Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice de esta manera. Y ya entramos en el segundo eje temático, que es la definición y el concepto de pecado. La Iglesia Católica dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes.
Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1849. Esa es la definición del pecado, hermano, como lo estamos compartiendo. Es todo lo que desagrada y es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Yo te pregunto y me pregunto a mí, hemos estado pecando mucho, constantemente. No hemos hecho nada para ser perdonados por esos pecados. Bueno, ya nosotros fuimos perdonados por todos los pecados. Por Jesús, que lo entregó todo y es nuestro Salvador. Pero después de eso, nosotros seguimos pecando. Si hemos querido, hermanos, si hemos permitido que esa salvación, esa sangre se derrame en nosotros, ya fue derramada y ya fue entregada, sí, pero hemos querido que esa sangre ya derramada también esté en nosotros. O seguimos pecando, queridos hermanos. Seguimos pecando, queridos hermanos. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos experimentando en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra realidad de vida? ¿Es una realidad de pecado? ¿O simplemente no queremos saber nada de Dios? ¿O por el contrario, sí vivimos el encuentro con Dios? O a veces nosotros pensamos de que no estamos cometiendo pecados y eso es una mentira del diablo. Nos creemos autosuficientes y somos soberbios. Y a veces también, ¿sabes qué nos pasa? Nos cansamos de pedirle perdón a Dios. Dice el Papa Francisco en una de sus exhortaciones, Dios no se cansa nunca de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia, acudir a su perdón. Así somos, queridos hermanos, así somos. Esa es la definición de pecado. La definición de pecado es todo lo que desagrada y va en contra de la ley de Dios. ¿Pero qué es la ley de Dios? La ley de Dios es amor. No se impone, no se obliga. Es una propuesta de amor, como la iglesia. Una propuesta de amor, lo que hablábamos ahorita, que la iglesia nos propone el amor de Dios. Y tercer eje temático que quiero compartir contigo hoy, el pecado y sus consecuencias. Y para este tercer eje temático quiero compartir contigo 4 consecuencias. Primero, el pecado nos aleja de Dios, rompe la relación con Dios. Primero, nuestra relación con Dios. Segundo, rompe la relación con nosotros mismos. Tercero, rompe la relación con los demás. Y cuarto, rompe la relación con la creación. Primero, rompe la relación con Dios. Hermanos, cuando uno deja entrar el pecado en nuestra vida, muy a menudo, muy constante, diariamente, que ya no sabemos qué hacer, que ya incluso no hay necesidad de que Satanás, el demonio, nos coloque la tentación, porque nosotros mismos llegamos a ese pecado solitos. Eso pasa a veces. Cuando eso pasa, nosotros dejamos de ver a Dios como un Dios amigo. Recuerda, Dios es el Señor de señores. Dios es el Rey de reyes. Dios es omnipotente, el Creador. Es Jesucristo, es el Espíritu. Pero también es nuestro amigo. Y cuando nosotros dejamos incluir en nuestra vida el pecado, dejamos de ver a un Dios como un amigo para nosotros. Entonces rompe la relación con Él. Ya no oramos. Ya sentimos pereza para orar. Ya no sentimos el mismo ánimo para tener ese encuentro con Dios. No queremos ir a la iglesia, a la comunidad, al grupo de oración. No queremos vivir el encuentro con Él. Hermanos, entonces el pecado rompe la relación con Dios. Segundo, el pecado rompe la relación con nosotros mismos. ¿Sabe qué pasa? Que cuando nosotros dejamos o permitimos que el pecado entre en nuestra vida, nosotros creemos que no valemos nada y nos sentimos avergonzados, nos sentimos llenos de basura, nos sentimos llenos de escoria, nos sentimos indignos. ¿Y sabes qué pasa? No queremos saber nada de nosotros mismos, nos aislamos y Dios no nos quiere aislados, no nos quiere. Nos quiere libre, en armonía, que vivamos y experimentemos y ofrezcamos el amor de Él. Y el pecado hace todo lo contrario en nosotros. Incluso
a veces el resentimiento, porque a veces cuando permitimos que el resentimiento esté en nuestra vida por mucho tiempo, se puede convertir en un pecado porque no creemos verdaderamente que la presencia de Dios y la misericordia de Dios puede sanar ese corazón. Y entonces nos aislamos, estamos encerrados en nosotros mismos y no queremos saber nada. Hermano, rompe la relación con nosotros mismos. Nos sentimos por debajo. Eso hace el pecado en nosotros. Y mira que Dios hace lo contrario. Levanta nuestra vida, nos cambia, nos restaura, nos transforma, nos devuelve la dignidad. El pecado, el acusador, hace todo lo contrario. El pecado en nuestra vida nos aplaca. Hermanos, es importante pensar si nosotros estamos permitiendo que la relación con nosotros mismos se vaya rompiendo. Tercero, el pecado rompe la relación con los demás. Yo te quiero compartir un pequeño testimonio mío acerca de eso. Cuando yo permití que en mi vida hubiese mucho pecado, muchísimo, hermano, te comparto que yo tuve experiencia diversa. A muy temprana edad viví una sexualidad desenfrenada. A muy temprana edad fui alcohólico, amante del cigarrillo, amante de la pornografía. Me gustaba mucho la pornografía, me gustaba mucho la morbosidad. Era orgulloso, soberbio, engreído, egocéntrico. En mi casa no compartía nada con mis familiares. Yo tenía muchos vacíos en mi corazón y la verdad es que no había amor en mi vida. No compartía con mi familia, era resentido, era orgulloso, peleaba mucho con mis hermanas, era muy grosero, contestaba y respondía mal, con malas palabras. Y cuando yo vivía esos momentos, no quería abrirme hacia los demás, era muy encerrado en mí. Y cuando yo empecé a asistir a la iglesia, que viví el primer seminario de vida en el Espíritu, todavía había pecado en mi vida porque estaba en el proceso de dejarlo y no quería compartir con los demás lo que había en mi vida interna. No quería abrirme, no quería relacionarme con los demás porque pensaba que podían ver lo oculto. No quería relacionarme con los sacerdotes, con las religiosas, con los hermanos que llevaban un proceso de conversión más adelantado, porque si yo me acercaba a la luz, y eso es bíblico, mi pecado y mi oscuridad iba a quedar expuesta, iba a quedar iluminada, y ocultaba mi pecado. Dios no nos quiere así, queridos hermanos. No nos quiere como fui yo, que creía mal de la iglesia católica, hablaba mal de la iglesia católica, tuve experiencia de aborto en mis relaciones de noviazgo, fui a abortar. Ahora por gracia de Dios soy pro vida. Pero Dios no nos quiere de esa manera, queridos hermanos. Que por el pecado nos ocultemos y nos encerremos en nosotros. No. Nos quiere libre como es su amor. Y cuarta consecuencia, el pecado rompe nuestra relación con la creación. Dejamos de ver la naturaleza de todo tipo, tanto artificial, superficial, como todo lo que brota en sí, como creación de Dios. Y todo es creación de Dios. Entonces no la respetamos. No valoramos el agua, el aire, el cielo. Tiramos basura, ensuciamos calles. Rompe nuestra relación con la creación. Hermanos, el pecado rompe nuestra armonía con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza. Rompe la armonía en nuestra vida. A veces creemos, queridos hermanos, que el pecado es felicidad para nosotros. Y sabes, hermanos, ¿qué pensamos nosotros? Que a veces, digamos que por yo seguir cometiendo actos que supuestamente son de libertad, pero es libertinaje y no le estamos haciendo mal a nadie, entonces si me hace feliz, ¿por qué es pecado? Pero todo lo del mundo y todo lo que es terrenal pasará. Piensa, ¿eres libre porque tomas decisiones en tu vida? ¿O es que estás apegado a esas decisiones terrenales? Lo único que nos hace libre es el amor de Dios, queridos hermanos. El amor de Dios
que se ha entregado por nosotros para que nosotros ya no vivamos más en pecado. Sí, el pecado entró por un hombre, pero la salvación también entró por un hombre, una persona que es verdadero Dios y verdadero hombre, que es Dios y es Jesucristo el Señor.